Pues muy buenos días, amigas, amigos de A Contragolpe. Les damos la bienvenida a este su espacio dominical, a este su espacio que ustedes reciben en las redes sociales. A nombre del licenciado Guillermo García Manzano, Concepción Villalobos, Soledad Alvarado Juárez, les damos la bienvenida en espera de que él se integre a esta transmisión. Sol, ¿cómo estás? ¿Qué novedades nos tienes? ¿Qué tal, Conchita? Pues aquí muy contentos en este último domingo del mes de enero ya. Ya nos terminamos enero en este año. Así que el tiempo pasa volando y pues muy contentas con las actividades de febrero porque recuerda que en este febrero tenemos la tradición del 2 de febrero, el Día de la Candelaria. ¿Qué te parece? O sea que hay que prepararnos para quien quedó a deber compromiso de apadrinar esta tradición tan bonita que es la Candelaria, la fiesta de la Candelaria o la fiesta para levantar al niño Jesús. Bueno, acuérdense que si a usted le salió la figura del niño Jesús en la rosca de Reyes, pues el compromiso es que el día de la Candelaria usted tendrá que obsequiar a los invitados con deliciosos tamales, con chocolate, con atolito, cosas sencillas como implica lo bonito de nuestras fiestas y de nuestras costumbres y lo más importante que es la convivencia familiar, que es mantenernos unidos y conservar estos recuerdos que después le van dando sentido a nuestra vida en comunidad. También en esta semana, hay que decirlo, la comunidad de la nación china estuvo celebrando este popular inicio del Año Nuevo Chino que fue durante los días 21, 22, 23 del mes de enero. Se realizaron una serie de actividades para dar la bienvenida al año del conejo, que es un año muy especial y que bueno, tengamos o no esta cultura, creamos o no en lo que nos anuncia un año nuevo, pues lo que sí podemos decirles es que vale la pena reiterar que sea un gran año, que el conejo nos traiga prosperidad, abundancia, energía, mucha alegría en nuestro entorno, mucha armonía, que es lo que nos está haciendo falta seguramente, y bueno, y que en esta diversidad cultural también podamos celebrar y unirnos a la fiesta de las comunidades chinas que en los barrios grandes, que en las ciudades grandes, bueno, se celebraron maravillosamente con comida, con rituales, con incienso, con estos toques de bong que se tocan, con estos sonidos muy de ellos y sobre todo con los dragones entrando y saliendo de los negocios como parte de la bienvenida a este año nuevo. Así es que bueno, pues que sea pretexto para seguirnos deseando lo mejor, aunque estamos llegando al final del primer año, del primer mes del año 2023, ¿verdad, Sol? Así es, y pues este año del conejo de agua, pues como todos los inicios traen algo bueno, algo positivo y sobre todo mucha alegría y mucho gusto mucha felicidad por ver estos leones, ¿no? O dragones que bailan alrededor de la gente y donde nos muestran la cultura china, ¿no? Sí, y una cultura espléndida, también tan profunda, tan compleja, tan vistosa, tan sabia como la nuestra. Así es que pues hay que reconocer también, insisto, en esta diversidad cultural. Sol, como diversidad y como riqueza y como alegría hay en esta agenda cultural para la ciudad de Oaxaca, que vaya que nos ha traído noticias, que vaya que tiene una oferta extraordinaria. Quiero enviar un saludo muy especial a nuestras amigas y amigos del Seminario de Cultura Mexicana en su corresponsalía, ingeniero Alberto Bustamante, que se reunió como primera reunión del año 2023 el sábado pasado, el día de ayer justamente, para tomar acuerdos y para dibujar también este horizonte de actividades que con tanto compromiso y con tanta generosidad hace este grupo de personas muy distinguidas de la cultura en Oaxaca. Así es que, Sol, bueno, cuéntanos tú qué nos traes para esta agenda cultural. Gracias, Conchita. Pues sí, amigos y amigas de Contragolpe, con el gusto de saludarlos en este último domingo del mes de enero del 2023. Y en la semana que inicia, celebraremos el Día de la Candelaria el próximo 2 de febrero. ¿Sabías que esta es una tradición muy arraigada en México y que reúne a familias y amigos en torno a la mesa con tamales y chocolate o atole? Esta fiesta religiosa se celebra los 40 días de pasada la Navidad y conmemora la presentación de Jesús en el Templo de Jerusalén.
En esta tradición católica se levanta al niño del pesebre para vestirlo y continuar con la ruta católica que pasa por los carnavales que se festejarán en marzo, la Cuaresma y el miércoles de ceniza, hasta terminar con la Semana Santa. Si te tocó ser madrina o padrino, continúa con esta hermosa tradición. La hemeroteca Néstor Sánchez Hernández inauguró la exposición Oaxaca, la vida misma, con piezas de la fotógrafa oaxaqueña Ariadna Matías, quien a través de su mirada ha sabido capturar la magia dentro de la cotidianidad de la vida en Oaxaca. Visítala de lunes a viernes de 9 de la mañana a 3 de la tarde. El Museo de Filatelia de Oaxaca exhibe Yucu. La muestra, formada por 77 tarjetas postales, está trazada como un recorrido y un reencuentro lleno de sorpresas, ya que en cada uno de los patios del MUFI podrás encontrar piezas que te guiarán a un encuentro quizás con una memoria reconfigurada. Encontraremos piezas circuladas y de colección, las cuales guardan una historia familiar entre líneas de migración y viajes que te invitan a reflexionar sobre procesos de apropiación, violencia, despojo y desplazamiento. La exposición puede visitarse en el MUFI de lunes a domingo, de 10:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. En el Museo de los Pintores Oaxaqueños continúa la exposición retrospectiva de Crispín Valladares. En esta muestra se celebra y admira la trayectoria y vida de este maestro. Visítela y disfruta de estas piezas llenas de belleza y color en el MUPO, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Para el próximo mes de agosto tendremos la tercera sesión de lecturas a contragolpe. No te la puedes perder. Toda la información muy pronto en nuestras redes sociales. Síguenos. Y recuerda que para asistir a las actividades culturales aún es necesario observar las medidas sanitarias para el combate al COVID. La sana distancia, el lavado de manos y uso de cubrebocas es importante. Me despido. Los invito a que continuemos esta plática desde redes sociales. Contragolpe Oaxaca. Les deseo un excelente inicio de semana, un excelente inicio del mes de febrero y un abrazo. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Soledad Alvarado Juárez. Qué bonita la agenda cultural, qué interesante todo. Vamos a precisar que nuestra lectura próxima de Oaxaca Espacios Culturales se realizará en el mes de febrero. Les estamos por confirmar la fecha, el lugar. Sabemos que quien nos va a acompañar como lector de súper lujo, súper estrella, el arquitecto Prometeo Sánchez Islas, y aprovechamos para recordarles que si usted todavía no tiene Oaxaca Espacios Culturales, recomendarle muchísimo, es una lectura imprescindible para su biblioteca, es una serie de textos, más de 550 episodios escritos por Guillermo García Manzano, nuestro director aquí en A Contragolpe, y haciendo referencia a tradición, a crónica, a pasaje histórico, a edificaciones, a instituciones, a anecdotario, a personajes, una gran colección de verdad, de momentos muy pequeñitos que podemos conocer para amar, para comprender, para saber en pocas palabras por qué es que somos como somos en Oaxaca, por qué vivimos como vivimos en Oaxaca. Así es que si usted todavía no lo tiene, contáctenos aquí por favor, o si no, diríjase a cualquiera de nuestros puntos de venta. Con mucho gusto nosotros le haremos llegar este libro que está disponible dijeran en biblioteca, en librerías y tiendas de prestigio. Y bueno, es el momento de hacer nuestro primer corte, no sin antes agradecer muchísimo a La Mexicana, que nos permite transmitir este espacio a través del 570 de AM y del 94.9 de FM, no sin antes agradecer a ustedes en las redes sociales por el favor de su atención y pedirles que se queden porque vamos a compartir en este programa un pequeño momento, un fragmento de lo que fue nuestra última lectura en voz alta, con dos mujeres que queremos muchísimo, que admiramos, que respetamos y que son protagonistas de la cultura en Oaxaca. Nos referimos a Dulce María Méndez, nuestra anfitriona, y a doña Rosa Silvia García de Méndez, a quien también queremos y muchísimo, y quien nos va a compartir momentos increíbles sobre Oaxaca a partir de una lectura de Oaxaca Espacios Culturales. Pues ya vamos a empezar, así es que quédese usted, la invitación ya está hecha, estamos aquí en A Contragolpe.
Un espacio cultural. Aquellos barrios de Oaxaca. La mayor parte de los antiguos barrios de la ciudad de Oaxaca recibieron su nombre de acuerdo a los templos ubicados en los mismos. Por eso, la multitud de los existentes en la ciudad se les denomina el de San José, el de la Soledad, el del Carmen Alto, la Defensa, el de la Sangre de Cristo, el de San Juan de Dios, el de Consolación, la Merced, que era por cierto el más alegre, y los populosos de Jalatlaco, Xochimilco y Trinidad de las Huertas, y el del Marquesado, y los más célebres barrios de Coyula o el de los Encuerados, que comprendía de Consolación hacia abajo. El de los alzados en las calles de Libres y Fray Juan López de Zárate, el de los Ticulutes en la desaparecida garita del Marquesado, el no menos famoso barrio de la China cerca de Mier y Terán y Trujano, y desde luego muchos más. Dentro de ellos destacaban dos, el de la Merced, que era el más alegre por el ambiente y barullo que escapaba del mercado, y el del Marquesado, el cual era de gran animación por la llegada y salida de los trenes. El ambiente de las barriadas comúnmente era apacible y tranquilo, pero en ocasiones se suscitaban sangrientos lances por la disputa sobre la supremacía de un barrio sobre otro o por las rivalidades entre las clases sociales. Estos viejos barrios oaxaqueños tenían gran ambiente pueblerino y, al igual que los pueblos, cada barrio celebraba anualmente la festividad del templo a que pertenecía, iniciándose con un convite y novenario y engalanando las calles con banderitas de papel de China. Un espacio cultural. Las antiguas boticas de la ciudad, en aquel tiempo en que aún no habían hecho su aparición, o por mejor decir, cobrado fuerza la poderosa industria de los medicamentos patentados. Cada botica era un laboratorio en el que el boticario, frente a sus matraces, morteros, probetas y demás utensilios y materiales, combinaba y dosificaba al momento y con escrupulosa exactitud los ingredientes indicados en la receta, echando mano del variado surtido de drogas, soluciones, herbajes e ingredientes para preparar polvos, ungüentos, bálsamos, píldoras, menjurjes y pomadas. Recordamos que entre aquel variadísimo surtido de drogas almacenadas en la botica figuraban los polvos de ipecacuana, las hojas de zen para los lavados intestinales, las tinturas de yodo y de belladona, el aceite de ricino producido aquí mismo, el bálsamo tranquilo, el jarabe de tolú y hasta el cebo de león para el reumatismo, el agua de contrasusto y los polvos para enamorar que se vendían en la botica de San Martín, la que estaba establecida entonces frente al lado sur de la Plaza Grande, junto a la entrada de San Juan de Dios. Eran de especial belleza los frascos que contenían tantos y tan valiosos ingredientes, frascos que normalmente fueron importados, frascos que, amén de conservar en buenas condiciones sus contenidos, cumplían con dos funciones más: embellecer e identificar el establecimiento. Frascos llamados botamen, que fueron verdaderas joyas de porcelana, piezas que hoy solamente podemos admirar en museos y revistas. Nuestras boticas eran provincianas, eran al mismo tiempo centros de reunión y de charla para amigos desocupados. Las mejores droguerías y boticas de entonces eran las de Camilo Tolís, otra llamada Droguería Roja. Otra era la botica del Sagrario, atendida por el doctor y farmacéutico Juan Chagoya. La botica del doctor Esteban de Cesarte, distinguiéndose de sus similares
porque su propietario no admitía corrillos ni visitas de larga permanencia. Mas no siempre la preparación de las recetas cuyos ingredientes especificaban los médicos daban los resultados esperados, en virtud de que podían no ser leídos correctamente y provocar inmensos problemas de salud, tal cual le sucedió a la joven y bella señora Amparo Jordán, esposa del gobernador don Emilio Pimentel. Muchísimas gracias, y yo creo que es un muy buen inicio, y sí sabemos que ustedes están vinculadas, que usted especialmente, señora, está vinculada con el tema. Sobre aquellas antiguas boticas que ya lamentablemente, creo que queda una por ahí, la San Martín. Yo sí quisiera hablar algo de la San Martín, de las anécdotas sí. que hubo. Pues yo de niña, pues recuerdo muchas boticas porque vivía en el centro histórico y en la primera calle de Matamoros, así es que a la vuelta estaba la botica La Violeta del doctor Álvaro Sánchez y de su hijo el doctor Alvarito, que la atendía. Y pues más allá estaba la botica también, muy cerca de ahí de la casa, Cruz Blanca, del doctor Esteban de Cesarte, y que era, las formas farmacéuticas las hacía una señorita muy conocida de aquella época, la señorita Santaella, y también el Cita Saavedra, que tenía mucho conocimiento en la preparación de los preparados oficinales y magistrales. Y más adelante me acuerdo de la Botica Universal, que también estaba a cargo de mi maestra, la farmacéutica Trinidad Mendoza Domínguez, que estuvo muchos años a cargo de ella. Luego la farmacia Munilla, del doctor Munilla, que era muy conocida y famosa porque preparaban unas pomadas que se llamaban la pomada de Gametil, que era muy conocida para aquella época. Y yendo a la sala de San Martín, pues esta botica es muy característica porque está situada en un lugar muy estratégico enfrente del mercado 20 de noviembre, el cual fue atendida desde sus inicios por el señor Román Manzano y un sobrino de él que estuvo con él hasta el final de su muerte, que le decían don Fabián. Y tenían abierta esa botica desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Y lo mejor de ellos no salían a comer, pero la esposa del señor Manzano les llevaba la comida. Además que en su casa destilaba en un alambique el agua para que se hicieran los preparados farmacéuticos. Y allí pues don Román y sus sobrinos atendían a la clientela, que era de muy escasos recursos. Era gente del mercado y que hay veces no tenían dinero para pagar, pero don Román era muy caritativo, hay veces les cobraba, hay veces no, le cobraba lo mínimo, y hay veces él recetaba, desde luego sin cobrar nada, él recetaba y vendía nada más el medicamento, y tenía anexo a su farmacia un consultorio que lo tenía a su cargo el doctor Francisco Franco, que le decían Pancho Franco, que era un doctor muy especial, muy sui generis, porque el doctor tenía allí en su consultorio, en las paredes, una efigie del sol y otra de la luna, porque él adoraba a Júpiter, esos eran sus semidioses, y él cuando comenzaba su consulta, en vez de decir en el nombre de Dios, decía en el nombre de Júpiter. Y así son anécdotas chuscas que hay que recordar porque pues están integradas en el pasado oaxaqueño, ¿no? Y que muchas generaciones pues no la saben. Y el doctor era tan especial que tenía una palangana de peltre hirviendo sobre una estufa allí, donde estaba siempre hirviendo la palangana y ahí hervía sus jeringas, ¿no? Y cuando aforaba las jeringas, pues caía el agua en el techo, ¿no? Y luego le decía a su clientela, a ver, doña Tinita, acuéstese usted, la voy a inyectar, le va a doler, pero va usted a sanar. Y entonces, bueno, pues doña Tinita ya salía muy satisfecha. Y toda la gente de ahí del mercado, pues los quería mucho. Esta es una anécdota de esa farmacia y que además pues estuvo y todavía sigue fungiendo porque la tuvo el señor Manzano,
lo tuvieron sus hijos. Últimamente mi compañero Héctor Manzano Sierra, que ya falleció también, estuvo a cargo de ella. Pero y es la única botica donde se siguen preparando las fórmulas magistrales, porque en aquel entonces pues ya saben que eran las cucharadas, las píldoras, los papeles, el jarabe de tolú, todo lo que nuestras mamás nos curaban. Pues son anécdotas muy importantes que hay que saber y que yo pues como que si las viviera, porque me da mucha alegría estar compartiendo con ustedes. Había muchas farmacias más también, la farmacia Cruz Roja del doctor Morales Paz, la farmacia Rex del doctor Mencueiro, o la farmacia Purísima, otra farmacia que también, las farmacias del Carmen Alto, era atendida también por una ayudante de farmacia, la señora Julita Ramírez, que muchos años estuvo a cargo de esa farmacia y que era una farmacia también muy característica de ahí del barrio del Carmen Alto, porque la gente iba allí a comprar sus medicinas y a que le preparara a Julita sus fórmulas magistrales, pero también se reunían allí para conversar cosas de aquel barrio. Era un Oaxaca que ya no vivimos, pero que sí unía a las personas. Y que es muy bonito, muy bonito recordar. Sí. Amigas y amigos de A Contragolpe, interesante participación de doña Rosa Silvia y la lectura acerca de las antiguas boticas de la ciudad, ilustrándonos cómo eran, todo lo que podían encontrar en ellas y cómo han cambiado con el paso del tiempo. ¿Qué te parece, Conchita, esta plática? Pues me pareció bien interesante, Sol, porque si tú recuerdas, a partir de la lectura de este espacio cultural que es muy bonito sobre las antiguas boticas, como lo refieres, se detona esta conversación que nuestro público pudo escuchar, que pudo atender, la memoria empieza a caminar, los recuerdos empiezan a fluir y las distintas opiniones y los distintos puntos de vista. Hay que destacar que la señora Rosa Silvia es de verdad un libro viviente, tiene una memoria privilegiada, esta serie de nombres, esta serie de descripciones que nos hizo, pues nos regaló una tarde maravillosa y bueno, obviamente también con estas conversaciones que se fueron detonando y todas las preguntas que surgieron en el espacio. Y es así como se van dando estas conversaciones en torno a la lectura en voz alta del libro Oaxaca, Espacios Culturales de Guillermo García Manzano, que seguiremos haciendo durante los próximos meses, solo iremos confirmando espacios y fechas y queremos recordarles que si usted quiere invitarnos a que hagamos la lectura, a que vayamos a su galería, a que vayamos a su negocio, a que vayamos a su escuela, a que vayamos a su club social, pues ahí estaremos con mucho gusto, nada más hay que cuadrar los tiempos y por supuesto que ese es nuestro interés, el ejercicio de leer en voz alta y el ejercicio de leer y de hablar sobre Oaxaca. Vamos a hacer nuestro siguiente corte, pero la invitación ahí queda para nuestro auditorio, para nuestros amables radioescuchas en A Contragolpe. Quédese porque seguimos leyendo Oaxaca, Espacios Culturales. Y en ese recuerdo vamos a continuar. Yo quisiera leer ahora sobre María Sabina, hablando justamente del arte de sanar y de curar en otro estilo y en otra manera. María Sabina se queda escrito en este libro, Oaxaca, Espacios Culturales, y dice: a esta humilde mujer la llamaron en vida sacerdotisa, curandera, chamana, mujer de espíritu, mas ella se presentaba a sí misma en la velada de los hongos, calificándose de la manera siguiente, comillas: mujer de espíritu limpio soy, mujer de la estrella de Dios soy, porque me subo al cielo, mujer como el águila grande soy, mujer iluminada soy, mujer serpiente soy, mujer araña soy, mujer colibrí soy,
mujer de un lugar sagrado y encantado soy. Yo soy más que humano, soy mujer de letras, soy mujer de libro. Nadie puede cerrar mi libro, nadie puede quitarme mi libro. Para entender a María Sabina se requiere algo más que lo que de ella se ha escrito, muchas veces con un dejo de sensacionalismo, otras al amparo del morbo y del protagonismo de las adulaciones y del mundillo de intelectuales que pasan lista de presente para ser tomados en cuenta y con seriedad. La verdad es que solo quien entendió su modesta humildad y su verdad como curandera mujer de buena fe, no dada a vender su sapiencia, sino a prodigar el bien, puede empezar a acercarse, aunque sea un poquito, a su esencia. Pero María Sabina Magdalena fue la custodia de la cultura del Ticito-Nanacatl, pequeña, serena, humilde y harto ingenua para la cultura occidental. María Sabina fue antes que nada una gran señora de la Sierra Mazateca. Y fue muy hermoso poder contemplarla a ella, ya no allá en Huautla de Jiménez, donde ejercía pues ese tipo de curandería. La realidad es que vino a Oaxaca varias veces, y una vez recuerdo que afuera de la puerta principal del Palacio de Gobierno vi a una viejita sentada con su traje típico, y no la reconocí de primera instancia porque, pues no se me vino a la cabeza que pudiera ser María Sabina. Pero cuando me iba yo a pasar, alguien me dijo, es María Sabina. Y la verdad entonces entendí la grandeza de una mujer humilde, tan humilde que inclusive se dejó, yo voy a decir por qué no, se dejó que una hermana de un presidente de la República se abusara mucho para hacerle, se supone, una gran película, un gran documento. Y la verdad es que nunca recibió nada, pero independientemente de eso, ya tenía mucha fama. Es la única mujer indígena que yo conozca a la que le han escrito una sinfonía. Además, no solo eso, lamentablemente era en la época en que se dejaron venir cantidad de viciosos de los Estados Unidos y de otros lugares, los famosos llamados hippies, era la época de los hippies. Y pues pensaban que lo que se trataba era simple y sencillamente de drogarse para tener sueños especiales. Pero la realidad es que María Sabina siguió haciendo su labor, callada, profunda, y además no se dejaba. Pero otros paisanos de ella sí comenzaron a hacer el gran negocio. Recuerdo que entonces estaba yo como titular de Turismo Federal y Estatal, y recuerdo muy bien que un día llegó una persona de la Embajada de los Estados Unidos para preguntar por la hija de un senador muy importante, que era en aquel entonces el presidente, me imagino, del Senado americano. Y me enseñó fotografías. Le dije, no, lamentablemente no sé, pero ¿usted tiene alguna idea de por qué está hablándome de esta persona? Es que querían venir a probar los hongos alucinantes. Y bueno, es que se equivocó, no es por aquí por donde debe de entrar, váyase directamente rumbo a Tehuacán y ahí hay una desviación para Huautla de Jiménez. Y entonces puede usted llegar. Y efectivamente llegó. Posteriormente, ya tiempo después, sería una semana, algo así, llegó otra persona de la embajada a darme las gracias por la orientación y otras cosas que estuvimos platicando. Y la verdad es que me impresionó lo que me dijo, de una bella mujer con sus amigas muy bellas, quedaron unas verdaderas piltrafas humanas, porque no fueron con María Sabina, fueron simple y sencillamente a honguearse, ¿no? Qué lástima, porque lo que es la herbolaria y lo que es esa magia especial que tienen los productos naturales y la forma en que se aprovechan, pues se prestan a que manipulen y que puedan hacer verdaderamente estragos, como lo que sucede en la ruta del peyote allá por el noroeste de México y con algunos otros algunos otros productos que lamentablemente causan dependencia y malestar. Conchita, ¿continuamos? Yo creo que continuamos. Pero ahora le toca a Dulce María. Claro, con mucho gusto, pues aquí, muy atenta, solazada con la plática de ustedes.
Partimos de la botica, donde se preparan pócimas para curar el cuerpo. Seguimos después con María Sabina, que también nos brindaba la magia de sus brebajes, de sus preparados de hongos, que eran muy demandados. Entonces yo creo que estamos hablando de una curación. Ahora me toca a mí hablar de música. La música pues también cura el alma, fortalece el espíritu y es otra terapia, ¿no? Estamos hablando de una terapia de medicinas, de preparados, de una terapia más subjetiva, más espiritual, y ahora vamos a hablar también de la música. Y de la música me toca a mí la lectura de la época de oro de la banda de música del estado de Oaxaca. Pues quien seleccionó atinó, porque yo soy melómana de corazón. Yo viví muchos años en la Ciudad de México y vivía justo en el sur, porque en el sur me quedaba mi trabajo, pero adicionalmente me quedaba la sala Netzahualcóyotl en el complejo de la UNAM, y me quedaba también la sala Olin-Yolitzi. Entonces, bueno, regreso a Oaxaca y en un tiempo me toca volver a escuchar la música con los grandes músicos oaxaqueños y demás. Y bueno, pues ahora me toca hablar de la época de oro de la banda de música del estado de Oaxaca. Para algunos escritores, la época de oro de la banda de música del estado se remonta al año de 1907. Por aquel entonces, este conjunto pasaba de los 60 filarmónicos convenientemente escogidos y preparados bajo la conducción de su más brillante exponente, don Germán Canseco. En aquel año gobernaba el estado el licenciado Emilio Pimentel, quien procuró estimular al citado grupo dentro de sus posibilidades y al cual el anterior gobernante, Martín González, lo había dotado del mejor instrumental fabricado en Alemania. Pero los ensayos se verificaban diariamente en el cuartel de Santo Domingo. De las 9 de la mañana a las 2 de la tarde, con excepción de domingos y días festivos, los músicos de nuevo ingreso asistían además a escoleta de 6 a 8 de la mañana. Las audiciones ordinarias se llevaban a cabo en el Zócalo los martes y jueves por la noche y los domingos solo en la mañana. El repertorio era vastísimo y muy valioso. Para estas audiciones la gente se animaba, vestía sus mejores galas y concurría con puntualidad a la Plaza de la Constitución después de la misa de 12 en catedral. En 1913 se celebró en la Ciudad de México una audición en la que nuestra banda de música tuvo un éxito sin precedente. Fueron aquellos tiempos, años gloriosos para este conjunto. Sí, pero la gloria, la fama y la calidad se basaron en el trabajo, la disciplina, la seriedad y la unión. Muchísimas gracias, Dulce María, porque además, qué bonito hilaste todo lo que hemos leído aquí. ¿Qué tal, Conchita? Continuamos en esta plática, en esta charla en torno al libro Oaxaca, Espacios Culturales, con la amable presencia de Dulce María y tuya, con esta participación sobre María Sabina y la época de oro de la banda de música del estado. Esta es una magnífica selección de las lecturas de A Contragolpe, ¿no crees? Claro que sí, porque personajes, por ejemplo, como María Sabina, todavía nos permiten cuestionarnos, preguntarnos, estar reflexionando sobre las aportaciones de esta mujer sabia, sobre la medicina tradicional, sobre poblaciones
como Huautla de Jiménez, y así se vivió durante esa tarde la lectura de que por cierto es un espacio cultural nuevo. El espacio cultural de María Sabina no lo va a encontrar usted en ediciones anteriores, porque hay que apuntar que en esta edición que fue presentada a finales del año pasado aparecen nuevos espacios culturales. El de María Sabina es uno de ellos, por supuesto, y por supuesto que la lectura que hace Dulce María y esa reflexión y esas referencias que hace sobre todo a la música oaxaqueña. Me encantó cuando ella se declara melómana, dice: a mí esto de la música es lo que más me gusta y disfruto mucho y siempre estoy viviendo en torno a la música, y lo sabemos porque Dulce María es una mujer de muy amplia cultura, una gestora cultural así de primer nivel y además muy generosa en cuanto a dar su tiempo y su talento para nuevos proyectos. Entonces, bueno, pues yo creo que la tarde se fue avanzando y hay que destacar que el público que nos acompañó en esa tarde se empieza a hacer un público que se declara interesado en el tema de Oaxaca, que se declara cariñoso con esta ciudad y que además disfruta muchísimo. Estamos empezando a formar un grupo de personas que están leyendo Oaxaca Espacios Culturales así puntualmente y que la están reflexionando, y yo creo que eso va a ser muy valioso. Vamos a avanzar con nuestro programa. Les invitamos a que se mantengan aquí en A Contragolpe, porque vamos a continuar, vamos hacia la parte final, pero pues vamos a leer otros fragmentos más, otros espacios culturales más. Y continuamos escuchando pues la siguiente lectura. Toca el turno ahora al autor del libro, al licenciado Guillermo García Manzano, quien ha hecho una selección muy bonita también para compartirnos. Muchas gracias. Bueno, yo creo que es muy importante que no solamente hablemos de cosas tan serias, también de muchas cosas chuscas que acaecieron en Oaxaca. Advierto que lo que aquí voy a decir me lo contó el interesado. No hay mentira alguna, ni tampoco exageración. Tal cual me lo contó, creo que lo voy a pasar. El Jardín La Bastida, que últimamente ha sido invadido por pintores, vendedores de artesanía, en fin, amén de aquellos que ofrecen una que otra chuchería, fue antaño un espacio arbolado que servía para sus juegos y travesuras a los muchachos del primer tercio del siglo pasado. El Laurel de la India, que casi hacía remate con la calle de Macedonio Alcalá, fue el mejor albergue para que desde su tupido follaje se iniciaran y se hicieran bromas a parejitas románticas, transeúntes y uno que otro desvelado borrachín. Fue pues el paraíso de los adolescentes del barrio de la Sangre de Cristo. Pues uno de esos mozalbetes de gran humor y ocurrencia sin límite fue el estimado doctor Jorge Pérez Guerrero, aquel que en plena juventud y embestido con el cargo de regidor del honorable ayuntamiento, quedara boquiabierto cuando en un pleno del cabildo alguno de sus compañeros propuso cambiarle el nombre al mencionado jardín por el de algún político del momento, cosa que el galeno no permitiría. El doctor pidió la palabra e hizo una pieza oratoria digna del mejor Pico de Oro, una elegía del glorioso, intrépido y más que valiente general La Bastida, aquel que sobre su caballo, hermoso corcel blanco, y con una espada tinta en sangre, defendiera la dignidad de Oaxaca y de México. Fue tal la vehemencia de su filípica, de su trascendental catilinaria, que todo el cuerpo edilicio reaccionó con inmenso e intenso fervor patrio, incluyendo al ponente, que presto retiró su iniciativa cuando en medio del aplauso generalizado se premió la intervención del joven profesionista. Terminada la sesión de cabildo, y aún henchido por la emoción,
Pérez Guerrero se dirigió a don Efrencito Díaz Cervantes, eterno secretario municipal, a quien solicitó su opinión sobre su muy elogiado discurso. Don Efrén, con la característica calma y paternalismo de su trato, le contestó: ay, Jorgito, nunca como ahora me he emocionado tanto con una pieza oratoria. Sin embargo, permíteme señalarte 2 pequeñitos errores que has cometido. Digo, para que no se repitan. Adelante, exclamó el noble regidor. Pues mira, en primer lugar, el general Labastida no era ni general, ni tenía un caballo blanco, y mucho menos una espada tinta en sangre, pues en realidad no se llamaba Antonio, como tú lo afirmaste, sino Antonia, y era la que espiaba y chismeaba a don Porfirio Díaz sobre la situación que vivía nuestra ciudad. Don Jorge Pérez Guerrero y don Efrén Díaz Cervantes terminaron riendo a carcajada limpia, pero muy orgullosos de que el jardín Antonia Labastida no se le cambiara el nombre. Pues sí, de verdad que es muy simpática y le pone un toque de mucho humor, y yo creo que este es uno de los espacios culturales que más nos gustan y que más han divertido y que más hemos disfrutado cuando se transmiten en la radio. Que Oaxaca Espacios Culturales es un libro que está disponible, se encuentra en venta en librerías, directamente aquí con el grupo A Contragolpe, aquí en Larimar también está en venta este libro, y pues es un excelente regalo para cuando ustedes quieran regalar un pedacito de Oaxaca y un motivo de amor por Oaxaca. Y vamos a escuchar ahora la lectura de la señora Rosa Silvia, que va muy ligada con la lectura que nos hizo anteriormente, ¿verdad? Así es, Conchita. Pues ya lo estoy viendo acá y sí, va muy ligada, pero trágicamente, desgraciadamente. Sí. La trágica muerte de doña Amparo Jordán. Fue el culto abogado tlaxiaquense Emilio Pimentel, último gobernador porfirista del estado de Oaxaca, del 1 de diciembre de 1902 al 4 de mayo de 1911, gran promotor de diversas obras que beneficiaron a toda la entidad, principalmente a la ciudad capital de la misma, hombre de gran valía pública y todo un artista amante de las bellas artes, quien ya entrado en años se enamoró de la señorita Amparo Jordán, joven residente en la colonia Roma de la capital de México, musa que tocara los más recónditos sentimientos de don Emilio. La pareja tenía su residencia en la planta alta del lado oriente del Palacio de Gobierno, pues para aquel entonces aún no existía una casa oficial. En ese lugar disfrutaban de su amor y devoción, amparados por la tenue luz de la luna que iluminaba el gran piano de cola donde el gobernador interpretaba bellas melodías. Pero el destino, negándose a esta dulce y romántica situación, obraba en contra, pues doña Amparo en algún momento padeció de grandes dolores estomacales, por lo que se hizo llamar al prestigiado doctor Enrique Montero, quien recetó un purgante a base de sulfato de sodio, enviando la receta al boticario para ser surtida, y este confundió los términos, y en lugar de sulfato de sodio purgante, torpemente preparó la pócima con sulfato de zinc, veneno poderoso que minutos después de ser ingerido por la señora Pimentel, le causó la muerte en medio de inmensos dolores. Vaya con la trágica confusión que se vivió. El pueblo de Oaxaca, acongojado, sintió esta accidentada situación y solidario acompañó en masa a la joven esposa hasta el panteón de San Miguel, donde reposa en paz. Qué tragedia, ¿no? Pues sí, eso sí que fue una verdadera tragedia. Una mujer muy hermosa, por cierto, ella. Y él, un señor muy bien plantado. Además, pues a él se le deben muchas labores y muchos
cosas benéficas para nuestro para estado. obras sobre Obras todo, benéficas. muy importante. Sí, porque él comenzó con el inicio del Teatro Alcalá en su periodo de gobierno y terminó ya se logró terminar en 1909, que fue cuando se celebró con bombos y platillos, que vinieron sopranos y tenores aquí al Teatro Alcalá para celebrar, y se inauguró con la marcha Aída de Verdi. Sí. Y don Emilio Pimentel era un hombre que, como nació aquí en Oaxaca, quería a su terruño, era amante de todas las cosas oaxaqueñas e hizo mucho por este lugar. Ha sido muy reconocido como uno de los gobernadores del pasado. Precisamente el ingeniero de Estado, como se le denominaba a Franco Larraizar, fue el que diseñó el Teatro Macedonio Alcalá y el que dirigió las obras. Era un militar muy importante, pero que había cierta reticencia con él, porque su papá fue muy del agrado y loó mucho al emperador Maximiliano. Entonces como que no lo querían, pero la valía de ese ingeniero fue inmensa. Muchas obras versallescas en toda la ciudad de Oaxaca se hicieron a través de su diseño, se hicieron a través de su dirección. Franco Larraizar, que motivó a tal grado al gobierno del estado y a la ciudadanía, que se emitieron una serie de bonos, ¿no? Sí, así fue. Para que se hiciera el teatro. Pero después de 2 años o 3 años se acabó el dinero, entonces tuvo que entrar el gobierno del estado a financiar el restante. Si ahorita viéramos las cantidades que se ocuparon, nos darían risa, pero para aquel entonces eran verdaderas 100,000 pesos fueron. Sí. Al inicio. Fue como se inició esta gran obra. Pues Conchita, amigos, qué bonito fue este programa. Seguramente en el futuro tendremos muchas más lecturas alrededor de Oaxaca y su cultura, y sobre todo alrededor de este magnífico ejemplar de Oaxaca, Espacios Culturales, de nuestro querido amigo Guillermo García Manzano. Y pues es importante que continuemos con los círculos de lectura y sigamos llevando estos espacios a tantos y tantos lugares. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Me parece que sí, tenemos mucho por hacer, mucho trabajo, muchos lugares que recorrer, y lo más padre de este libro, Oaxaca Espacios Culturales, es que tiene una gran diversidad de temas. Entonces cada uno nos va a permitir tener sesiones muy específicas sobre un tema y sobre todo detonar la conversación en torno a ellos. Entonces, bueno, vámonos preparando para nuevas sesiones. Si usted quiere que le mandemos información, independientemente de que la vamos a socializar y la pondremos abierta en las redes sociales, pero si quiere usted que se le mande la próxima fecha, el lugar, todos los datos con toda precisión, pues mándenos un mensaje en las redes sociales, un mensaje de texto, y con muchísimo gusto le vamos a estar mandando la información, porque nuestro interés es que este grupo vaya creciendo y que cada vez se haga más nutrido en el sentido de número de personas, pero más nutrido en el sentido de la calidad y la profundidad de las reflexiones que se van suscitando en torno a este material del licenciado Guillermo García Manzano. De verdad que es una gran aportación para Oaxaca que hay que aprovechar. Si usted está estudiando, si estamos en la casa y nos interesa el tema, si acaban de llegar a vivir a Oaxaca y quieren saber un poquito más, si están trabajando en cuestiones de cultura y les interesa tener esta información, o simplemente si quieren tener tema de conversación, bueno, este libro es una gran oportunidad. Y ya prácticamente hemos llegado al final del programa, agradeciendo nuevamente la hospitalidad de Dulce María Méndez y de la señora Rosa Silvia García de Méndez, de verdad siempre generosas, siempre amables, siempre grandes amigas y muy comprometidas con las actividades de la cultura. Agradeciendo también, por supuesto, a La Mexicana, que nos permite transmitir en el 570 de AM, en el 94.9 de FM, agradeciendo a ustedes que nos reciben en nuestras redes sociales. De verdad valoramos cada uno de sus comentarios, cada una de las veces que usted repite este programa.
cada una de las veces que lo comparte o nos da un me gusta. Y gracias también a quienes están replicando este mensaje. Esta comunidad de A Contragolpe se ha sostenido ya por muchos años, y yo creo que se va a sostener por mucho tiempo más, gracias a todas las personas que van haciendo la audiencia. Y bueno, solamente también agradecer a quienes hacen posible esta transmisión. Eder San Germán en la edición de este programa, Soledad Alvarado, gracias por acompañarnos en la conducción y en la agenda cultural, y gracias también a Sobeida Toledo, que nos lleva a las redes sociales y nos ayuda también muchísimo a tener esta presencia que ustedes tanto disfrutan. Bueno, pues ya no nos resta más que recordarles que la semana empieza en domingo, y en domingo vamos a Contragolpe. Y esperarnos el próximo domingo en punto a las 10 horas, donde trataremos de llevar a sus hogares un mensaje más de cultura. Hasta entonces, Concepción Villalobos y Guillermo García Manzano les decimos muchas gracias.